Bueno, y pues si vamos hoy a hablar de lo que son vamos a entrar sean todos bienvenidos a los que se están conectando a través de las redes sociales, del internet. Le damos gracias a Dios por su palabra, le damos gracias a Dios porque pues Dios nos abre la puerta para que nosotros podamos seguir estudiando su palabra, para que nosotros podamos entender los misterios de Dios, los misterios de la creación, los misterios del ser humano. La Biblia dice, ¿verdad?, que Dios nos iba a enseñar todas las cosas, nos iba a instruir. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo con un propósito, y el propósito es para vivir pues por la eternidad y en su presencia, para vivir con paz, con gozo, con alegría, con bienestar. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha creado. Y como nosotros hemos estado viendo en el libro de de Apocalipsis, probablemente solamente vamos a entrar un poquito a lo que es el capítulo 4 de Génesis, en su versículo, creo que es el versículo 6, porque pues después de ahí vamos a entrar a lo que son ¿cómo se llaman? Los sellos. En el capítulo 5, el rollo y el cordero, y esos temas que son muy importantes para que nosotros entendamos bien cuál es el plan de Dios. Pero dentro de todo esto, aparte de que hay profecía, aparte de que hay misterios de Dios, aparte de que pues sí, ¿no?, cuando empiece el Apocalipsis va a haber cosas que pues no van a ser muy agradables, también está el lado que es el lado espiritual, que es por donde pues hemos estado yendo, por el ámbito espiritual, lo que es la voluntad de Dios, lo que es la misericordia de Dios, porque el libro de Apocalipsis significa revelación, revelar algo. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos que sin Dios el ser humano, pues su finalidad va a ser, ¿verdad?, de los juicios de Dios, porque por eso vino Dios a este mundo, para perdonar nuestros pecados, para que pasáramos de esa generación, para que pasáramos de este tiempo, de esta etapa del ser humano a la etapa de la vida eterna, y que siguiéramos en los caminos, que siguiéramos en nuestra existencia con la libertad que Dios pues ya nos dio a través de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso nosotros vemos en el capítulo 4, su versículo 6, porque ya vimos lo que es el 4, lo que es capítulo 4, versículo 1, 2, 3, 4, 5. En su capítulo 6 también vimos, ¿verdad?, las voces delante del trono, las lámparas, el fuego, las lámparas del fuego que tenemos que estar encendidas. ¿A través con qué estamos encendidos? Con el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Lo que son los 7 Espíritus de Dios, las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Y también estuvimos viendo el mar de vidrio semejante al cristal, que nos está hablando, ¿verdad?, de los redimidos, y alrededor del trono. Y si en el 6 vamos, dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor, por detrás, estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono
y adoraban al que vivía por los siglos de los siglos y echaban sus coronas delante del trono de Dios. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Miren, el versículo 11 nos habla de lo que dice Apocalipsis, lo que habla Colosenses, capítulo 1, donde dice que el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el creador de todas las cosas, sean visibles y sean invisibles, potestades, tronos, todo, ¿verdad?, fue hecho por medio de Él y todo fue hecho para Él. Entonces nosotros vemos en esta descripción de estos 4 seres vivientes. El número 4 nos habla en la Biblia de los 4 ángulos de la tierra, nos habla que es a nivel global, a nivel mundial. Por eso, ¿verdad?, los 4 evangelios son ¿para qué? Para que el evangelio se predique a todo el mundo. Entonces nosotros aquí en estas descripciones, miren, aquí hay algo muy importante, que aquí dice los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. En Apocalipsis nos habla de 4 seres vivientes con 6 alas, pero en la visión de Ezequiel capítulo 1 nos habla que los seres que andaban con Dios eran 4 seres vivientes y ellos solamente tenían 4 alas. La diferencia es de que en el Apocalipsis el trono de Dios está en su, pues se puede decir que en su lugar, en su templo, si es que hay un templo arriba. Y en la visión de Ezequiel nosotros vemos que el templo se movía. Esos 4 seres vivientes tienen características parecidas. Tienen en el libro de Isaías, en el evangelio en el libro del profeta Isaías, ahí nos habla, ¿verdad?, que estos seres vivientes se les llama los serafines, pero todo eso lo vamos a ir desarrollando en estos estudios. Entonces nosotros nos damos cuenta que aquí nos habla de seres vivientes. Miren, dice el primero, el capítulo 7, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a una águila que vuela. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro, y estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo. Aquí nosotros vemos en la palabra de Dios que nos habla porque, por ejemplo, miren, nosotros vemos cómo la misma historia da evidencia de la palabra de Dios, de la Biblia. Porque nosotros vemos que, por ejemplo, en Egipto hay muchos dioses que son dioses con cabeza de animales, de chacal, como otra vez estuvimos comentando. Hay el dios de la lluvia, hay el dios de la fertilidad. Por cierto, uno de esos dioses era Moloch, y otro de esos dioses era Baal. A Baal se le conoce como un dios de la lluvia, un dios de la fertilidad. Por eso cuando Elías le dijo a Jezabel y a sus profetas que no iba a llover por 3 años, estaba atacando de frente a su deidad, a la deidad que pues tanto adoraban en aquel tiempo. Y nosotros vemos que también a Moloch se le describe con cabeza de animal, pero se le entregaban pues niños. El libro de Isaías nos dice que tocaban tambores para ahogar, pues imagínense, quemar a un niño vivo, los gritos, los lamentos de esos pequeños. Por eso Dios, cuando juzgaba a Israel,
Nosotros a veces preguntamos y decimos, oye, pero ¿por qué Dios es tan severo y todo eso? Porque cuando nos metemos a las páginas de la Biblia a profundidad, nos damos cuenta que el pecado de Israel era un pecado, pues oigan, sobrepasaba todo lo que podemos entender. Entonces nosotros vemos que a estas deidades también se les conocía. A Baal se le conocía como el dios trueno, como el dios del relámpago. Ya luego se le cambió el nombre a Zeus y bueno, y todas estas cosas. Entonces nosotros vemos que todos estos dioses, todas estas deidades que tienen cabezas de animales, tienen su origen en las imágenes que pues probablemente algunos vieron pues sí, en el trono de Dios. Porque nosotros vemos que a Moisés Dios le dijo Dios a Moisés, le dijo, haz todo conforme te ha sido enseñado en el tabernáculo celestial. Entonces por eso nosotros vemos en la historia, sobre todo en el tiempo de los sumerios, en las tablillas sumerias, que pues verdad tanto hablan de esas tablillas, que hablan de dioses, por ejemplo el dios El, el dios Enki, el dios, esos dioses de sumerios que aparecen en las tablillas sumerias, que son viejísimas, antiguas, son más antiguas que la Biblia. Y algunos dicen, ¿verdad? Y de ahí se agarran. Y dicen, no, pero es que entonces la Biblia salió de las tablillas sumerias. Porque las tablillas sumerias fue la primera escritura que se conoce. Y de hecho las tablillas sumerias también hablan de un diluvio. Y en muchas culturas mundiales se habla de un diluvio. En China, en otras partes del mundo hay registros arqueológicos donde se habla de un diluvio. Sobre todo, ¿verdad?, las tablillas sumerias que describen el diluvio. Claro, cambian los nombres, cambian ¿cómo se llama? Las causas por las cuales pasaba todo eso. Entonces, cuando Dios tomó al pueblo de Israel, sobre todo a Moisés, Dios aclaró todo lo que pasó desde Adán hasta el tiempo de Moisés, hasta los 5 libros, hasta el Deuteronomio, cuando comienza Josué, el ministerio. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que en la historia hubo mucha distorsión. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos la historia se contaba hablado, de tradición a tradición, se contaban las historias. Así como nosotros conocemos las historias de nuestros países, de nuestros pueblos, así como nosotros conocemos o conocíamos los dioses que adorábamos en nuestro tiempo, o los santos que adorábamos, ¿cómo conocíamos a esos santos, esos dioses? No nos poníamos a estudiar, bueno, algunos sí, pero la mayoría no. Simplemente lo conocíamos, ¿verdad?, por un método de que nos contaban cómo eran esos dioses santos o lo que sea. Pues de la misma manera era en la antigüedad. Pero ya cuando se tiene ese método oral de contar la historia, se distorsiona. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que por eso cuando Dios llamaba a Moisés, como creo que fueron varias veces, 2 o 3 veces que Moisés subió al monte, a la presencia de Dios, cuando le dio las tablas, que dice que fueron escritas con el dedo de Dios, o sea, Dios personalmente escribió los 10 mandamientos que le dio a Moisés. Entonces cuando Moisés subía a la presencia de Dios, pues ¿qué creen que estaba haciendo allá Dios con Moisés? Moisés estaba redactando toda la historia de Génesis, porque pues oigan, imagínense, Moisés
¿Después de cuántos siglos nació? Ya había muerto Noé, Matusalén, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Ya todos ellos habían, pues ya habían muerto, o se habían ido, ¿verdad?, al seno de Abraham, en el centro de la tierra, que se le conoce como el Seol, ¿verdad?, como el seno de Abraham, un paraíso que estaba en la tierra, debajo de la tierra, ya no está ahí ahorita. Entonces, por eso cuando Dios llamaba a Moisés, era que le estaba redactando, le estaba contando cómo fue todo lo que pasó desde la creación. En el principio, ¿verdad?, era Dios, y vemos que dice que el mundo estaba desordenado y vacío y todo eso. O sea, todo eso Dios se lo hizo saber a Moisés para que Moisés lo escribiera claramente cómo fue la historia. ¿Por qué? Porque entonces si Dios no hace eso y nos lo deja a nosotros a la imaginación, o que nosotros lo redactemos por método oral, ¿verdad?, de que te cuentan una historia, un acontecimiento, poco a poco a través de las generaciones se va distorsionando la información y podemos llegar a la distorsión de la realidad. ¿Y dónde nosotros podemos ver eso? Una distorsión de la realidad. Miren, nosotros lo podemos ver en el imperio babilónico. El imperio babilónico, a pesar de que tenía, ¿verdad?, hasta cierto punto orden, era un imperio sangriento, era un imperio muy despiadado, el imperio babilónico. Cuando invadieron Jerusalén, en el tiempo que se llevaron a los cautivos, oigan, hicieron mucho daño a las mujeres embarazadas, a los niños, hicieron muchas cosas horribles. Y ellos, nosotros vemos que su reino estaba distorsionado, porque nosotros vemos, ¿verdad?, que Nabucodonosor, ¿a quién tenía como consejero? No tenía personas muy consagradas. Nosotros vemos que eran magos, adivinos, que eran personas, ¿verdad?, que adoraban a dioses falsos. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que cómo se llamaba su hijo, su nieto de Nabucodonosor, porque su hijo era algo así se llamaba su hijo de Nabucodonosor. Su nieto Belsasar, que significa siervo de Bel. Esos dioses, esos nombres provienen de las tablillas sumerias. Ellos sabían que hubo un diluvio. Ellos sabían no sabían la causa de por qué hubo el diluvio. Entonces nosotros vemos que por eso Dios, cuando vino, cuando rescató al pueblo de Israel con Moisés, Moisés aclaró todos los acontecimientos. Si es verdad que las tablillas sumerias fue la primera escritura cuneiforme que se haya encontrado en el mundo, pero su redactación, su historia es de una historia oral, y por eso nosotros vemos ciertas similitudes con la Biblia, con los 5 libros de Moisés, ciertas similitudes, que claro, cuando nosotros seguimos leyendo las tablillas sumerias, los libros sumerios, nos encontramos, llegamos al absurdo, porque les digo, eso es lo que pasa cuando la información de Dios se distorsiona, se cuenta oralmente. Porque las tablillas sumerias, pueden encontrar ese libro en internet y escucharlo,
comienza, ¿verdad?, así con algo interesante, ¿no?, como un diluvio y todo eso, y da nombres diferentes a los de Noé. Entonces nosotros vemos que esas tablillas terminan con los dioses Enki y con el dios El, ¿verdad? Como Belsasar se llamaba servidor de Bel, de este dios sumerio. Entonces nosotros vemos que cuando no hay claridad en la historia, los reinos se distorsionan. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que pongamos la palabra de Dios, que sea nuestra guía siempre. Entonces, nosotros vemos en la palabra de Dios que cuando Moisés escribió los libros, Dios aclaró todo lo que venía contándose por método oral en la historia. Como decimos, sí es cierto que las tablillas sumerias fueron las primeras que hablan de un diluvio, pero les digo, si nos ponemos serios y leemos las tablillas hasta el final, nos damos cuenta que es un absurdo, porque ahí habla de los dioses que crearon al ser humano. No hablan del Dios que creó al ser humano, porque como comenzamos, ¿verdad?, el Señor Jesucristo fue el creador. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, para el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene cuidado de nosotros, de la creación. Pero cuando nosotros comparamos las tablillas sumerias con la Biblia, como decimos, ¿verdad?, como decíamos, comienza así medio interesante, pero terminan en absurdo. ¿Por qué? Porque esos dioses de los que hablan las tablillas sumerias, del dios el dios Enki, que ellos que combinaron su sangre con los monos de aquel tiempo, o con los, ¿verdad?, con los chimpancés, para crear al ser humano, que pues vendremos siendo nosotros. ¿Y cuál fue el propósito de que esos dioses de las tablillas sumerias crearan al ser humano? El propósito de ellos era de que recolectáramos oro. Les digo, las tablillas sumerias empiezan interesantes, pero llegan al absurdo. Porque según las tablillas sumerias, el mundo de estos dioses, el sol se apagó. Entonces no eran tan poderosos los dioses. El sol se apagó y querían el oro, o quieren el oro, para replicar el calor del sol. Uno te estás contando cuentos infantiles, es que terminen de leer las tablillas sumerias. Cuando te hablan o quieren debatir con la Biblia, estas personas no son honestas porque no te cuentan el final. Solamente te cuentan, ¿verdad?, lo que les conviene. Entonces vemos que llegan al absurdo. Lo que sí es verídico es de que sí hubo un diluvio, pero como fue transmitido por método oral, se torció, se cambió los verdaderos hechos. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que pues ahí viene la distorsión de todo. Y por eso nosotros vemos al dios Enki con cabeza de águila, vemos al dios Horus con cabeza de águila, con cabeza de cóndor, y vemos esa clase de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios a través de la historia se distorsiona, y el ser humano pues tiende a cometer esos errores. Pero Dios, cuando vino, ¿verdad?, Él vino y aclaró toda la historia de la humanidad, cómo fue creada desde el principio, por qué se destruyó la tierra, qué clase de dioses había en esos tiempos, el dios Baal, los dioses egipcios, los dioses aztecas, los dioses vikingos, el Thor, el dios, los dioses vikingos. Toda esa clase de dioses, Odín, todos esos dioses vienen de una una historia oral, y lo fueron cambiando.
Y por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que cuando aparecen los egipcios tienen a sus dioses, ¿verdad? Con cabeza de chacal, con cabeza de animales y todo eso. Vemos en el libro del Génesis capítulo 6 que hubo una generación que fue destruida nuevamente. Porque cuando nosotros vemos el capítulo 1 de Génesis, que la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, o sea, no había vida, solamente era como un planeta de agua. Y ya vemos cómo Dios ordenó la tierra, cómo Dios ordenó, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La galaxia, pues sí, la galaxia, el sistema solar, perdón, el sistema solar. Y nosotros vemos que hasta hoy en día todo eso lo vivimos inconscientemente. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Como estábamos hablando con mi esposa y decía, ¿cómo se llama el domingo? El domingo en español quiere decir Dominicus, algo así que quiere decir día del Señor. Pero en otros idiomas se llama Sunday, que es día del sol. Monday, día de la luna. ¿Y de dónde vienen esos nombres? Pues de las culturas antiguas, que todavía están hasta hoy día en nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se adoraba a los astros, se adoraba a los dioses. Entonces, por eso nosotros vemos que encontramos figuras de seres con cuerpo humano, pero con cabeza de animales. Encontramos también seres humanos, sí, con cuerpo de hombre y con alas. Y podemos encontrar una escultura de esas en México, en Europa, en China, con características similares. ¿Por qué? Porque eso nos habla que un día todo el ser humano estuvo unido como un pueblo, ¿verdad? Cuando las naciones estaban unidas. En el libro de Génesis capítulo 6 nos habla y nos dice, ¿verdad?, que descendieron los hijos de Dios a la tierra. Estos hijos de Dios se les conoce como los hijos, bueno, se le habla, en el antiguo pacto se conoce a los hijos de Dios como los ángeles. Algunos dicen que son hijos de Caín, que se juntaron con los hijos de Seth, ¿verdad? Y esas cosas, pero pues como que no, o sea, ¿cómo Dios va a traer juicio? Pues si ahorita ya, ¿verdad?, el mundo está mezclado entre todas las naciones. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que hay algunos que piensan que es eso, algunos que piensan que no es eso, y todas esas cosas. Pero nosotros también vemos que en ese tiempo los seres humanos vivían 700 años, 500 años, 900 años. Imagínense, 900 años. 1000 años. Bueno, no llegaron a 1000 años, pero casi. 500 años. Imagínense todo lo que había en ese tiempo, toda la expansión que ellos pudieron abarcar en ese tiempo. Y el mundo, algunos dicen que no era el mismo que está ahorita. En aquel tiempo el planeta, algunos piensan que toda la Tierra estaba unida. Por eso nosotros vemos, ¿verdad?, que si tú juntas a África con otro país, como que se pega como rompecabezas. No lo sabemos. Si fue así, no lo sabemos. Pero lo que nosotros sí podemos ver en el libro de Génesis capítulo 6 es de que todo era diferente. A pesar de que el mundo había pecado, los seres humanos vivían más tiempo. Probablemente por el clima, bueno, por muchas cosas, por la maldición, no sé.
pero vivían más tiempo los seres humanos. Las frutas, la comida, o también probablemente porque eran vegetarianos. Algunos dicen que ya empezaban a comer carne, sí, pero la mayoría de ellos eran vegetarianos. Porque Dios le dijo, ¿verdad?, a Adán, ya después del diluvio fue cuando ahora sí empezamos a comer carne. Entonces nosotros vemos que estas generaciones, pues, vivían muchos años. En Génesis capítulo 5 nos habla de las genealogías y nos habla de muchos años. Imagínate, ahí tú ibas, ahí no ibas a ver a tu tatarabuelo, no lo ibas a ver en una foto así media borrosa, amarillenta. Eso no existía. Tu tatarabuelo estaba en su casa. Generaciones, ¿verdad?, que vivieron mucho tiempo. Generaciones que pues hicieron muchas obras. Miren, hay varias teorías, y además hubo gigantes, como lo vamos a estar viendo, porque estos 4 seres vivientes, nosotros también los encontramos con la familia de Jacob. Bueno, no estos 4 seres vivientes, sino estos, ¿verdad?, dioses. Nosotros nos encontramos con la familia de Jacob, que fueron los que robó Raquel. Entonces nosotros cuando lleguemos a esto vamos a desglosar todo eso, cómo eran estas imágenes. Porque también eran con semejanzas como estos seres vivientes, como con cuerpos de animales y combinación de cuerpos de hombres. Todo nosotros lo vemos que todo eso está en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para eso Dios nos dio su palabra, para que lo aclaráramos. Las camas, por ejemplo, la cama de Og, dios de Basán, medía 9 codos, 4 metros. ¿Y saben cuáles son las que miden 4 metros? Que yo cuando vi dije, voy a ver si combina y todo eso. Y sí combina. Pero esas son bóvedas, son como tumbas que encontraron en Egipto, no sé si en Egipto o por allá, que son unas tumbas gigantísimas de piedra de granito súper duro, cortadas como si fueran cortadas como mantequilla con láser. Esas tumbas que ustedes encuentran en las redes sociales, que están entreabiertas, esas tumbas miden lo mismo que medía el rey de Basán, 4 metros de ancho. O sea que los seres que vivieron en aquel tiempo, pues eran seres muy grandes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los hijos de los hombres, de los hijos de Dios descendieron. Y ese fue otro grupo aparte de Satanás. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual, en el mundo terrenal físico, todavía hay movimiento, todavía se sigue moviendo el asunto. Por eso nosotros en la palabra de Dios, en este estudio de estos seres vivientes, vamos a entender muchas cosas. Porque la Biblia dice que los tiempos de Noé los últimos tiempos van a ser como los tiempos de Noé. Yo sé que hay maldad, miren, yo sé que hay maldad en esta tierra, yo sé que hay maldad. Pero todavía falta. Y no es para que le demos rienda suelta a nuestra vida. No. Es para que nosotros, ¿verdad?, nos preparemos más. Para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. Para que a través de nuestro testimonio, a través de las bendiciones de Dios y todo, glorifiquemos a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que los tiempos de Noé, como vamos a estar viendo ya más adelante, eran tiempos pues muy violentos, muy violentos. Ya la humanidad se había corrompido de muchas maneras. La Biblia dice que todo el designio del ser humano era de continuo animal. Hay maldad ahorita. Pero si vamos a la palabra de Dios y escuadriñamos, por ejemplo, imagínense, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, en el libro de Isaías, pasaste a mis hijos por el
Imagínense, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel estaba quemando literalmente a sus hijos, adorando a Moloch, porque el pueblo de Israel pensaba que Dios necesitaba ayuda. El Dios de Israel sí, pero necesitamos al Dios de la lluvia, Baal. Necesitamos al Dios de la fertilidad, Acera. Al Dios, ¿verdad?, de las tierras y de la bendición y todo, a Moloch. El pueblo de Israel. Y en el libro de Jueces o el libro de Reyes, nos habla que cuando el pueblo de Israel cayó en juicio de Dios, la Biblia dice que una cabeza de un burro era como un manjar para ese pueblo. Y otro ya más, ¿verdad?, nos habla donde dice que una mujer y otra mujer quedaron en que un día se iban a comer a su hijo y al otro se iban a comer al de la otra. O sea, ¿verdad? Nosotros cuando leíamos la palabra de Dios nos damos cuenta de muchas cosas. La cosa ahorita, pues sí, no está bien, mucha injusticia y muchas cosas. Pero todavía nos falta, porque a veces uno se quiere desesperar y eso no se desespera, eso Dios nos lo dejó escrito. Entonces, los tiempos de Noé, los tiempos de estos, de lo que ocasionaron esta información de los 4 seres vivientes, trajo muchos cambios en la tierra. Por eso Dios nos dio su palabra. ¿Para qué? Para aclarar todas las cosas, porque los acontecimientos bíblicos de una manera oral, de una manera dicha oral, puede traer pues un desastre al mundo, puede traer desastres, ¿verdad?, a lo que es pues sí, cualquiera, comunión, familia, iglesia y todo eso. Pero cuando nosotros vamos a la fuente, pues quedan aclarados todos los acontecimientos, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada, cómo servir a Dios y todas esas cosas. Entonces, por eso nosotros vamos a estar viendo estos 4 seres vivientes. En el libro de Ezequiel tenían 4 alas. En el libro del Apocalipsis tenían 6 alas. Y decían: Santo, Santo, Santo. La palabra santo, ¿verdad?, quiere decir que Dios está, o sea, nunca vamos a ser como Dios. Nunca. Dios está fuera de nuestro alcance. Claro, ¿verdad?, porque a veces Dios en su misericordia, Dios en su amor dio a su Hijo por amor a nosotros, pero nosotros nunca vamos a poder ser como dioses, como Dios. Es eso lo que quiere decir santo, santo, santo. O sea, nuestra dependencia, nuestra vida depende del Dios de Abraham, Jacob y de Isaac. Y por eso, como vamos a estar viendo, ¿verdad?, más adelante con estos seres vivientes, han cambiado imperios. Imperio babilónico, imperio egipcio, imperio grecorromano. De ahí, del libro del capítulo 6 de Génesis, salieron los dioses griegos, Aquiles, Hércules, y todas esas cosas tienen su origen, ¿verdad?, en una distorsión, pues, de la palabra de Dios. Y pues ya todo eso se está viendo en esos tiempos. Al apóstol Pablo, ya con esto termino ahora sí, porque al apóstol Pablo lo confundieron con el Dios de la guerra, con Marte, y a Bernabé con Júpiter, y querían sacrificarles un toro en el tiempo de los romanos. ¿Verdad, hermano? Todo eso nosotros vemos que pues es lo que la palabra de Dios nos está. Vamos a estar pues viendo todas esas cosas históricas, porque eso no solamente está en las páginas, está en la historia, está en la arqueología, está en los museos. Cómo, ¿verdad?, todo eso ha cambiado al mundo. Pero bueno, vamos a estar orando. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas a los que nos dieron a través de las redes sociales, Señor. Te damos gracias, Padre, y que tu palabra, Señor, caiga en una buena tierra, Señor, y nos traiga claridad, Señor, a nuestros tiempos, Padre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y